Los Engüesados. Hace un buen tiempo hicimos un fiestón con unas cervezas de más. Después me encuentro al volante de un auto. Por suerte no hice daño a nadie. Me atraparon manejando borracho y eso cambió mis planes. Me tocó hacer servicio a la comunidad, lo cual estuvo mejor que ir a la cárcel. Me dieron clases de inglés en el Centro de Corrección Juvenil durante el día. 10 semanas, justo cuando debía volver a la escuela. También me llegó una multa que mis padres no quisieron pagar, así que agarré un trabajo nocturno cuando mi tío me lo ofreció. Sé que debía dar gracias por no acabar tras las rejas, pero en ese momento parecía que estaba construyendo mi propia cárcel personal. El lugar tenía una barda alta con alambre de púas. Solo faltaban los guardias en torres. Crucé el rótulo del depósito de mi tío mientras abría la puerta principal. El perro guardián, un rottweiler grandote atado a un poste, me dio la bienvenida cuando me acerqué a un edificio bajo de una planta. Algunas ventanas estaban sucias, un aire acondicionado tiraba agua y el perro lo lamía mientras gruñía. Estuve a punto de abrir la puerta cuando mi tío David apareció. Traía un traje gris de marca y una corbata de seda roja. No hubo abrazos ni apretones de manos. Mi tío me dijo que daba una buena impresión al llegar 10 minutos tarde. Yo no dije nada y esperé que fuéramos a su oficina con aire acondicionado. Pero en lugar de eso, comenzó un tour por el lugar. Mientras caminábamos, repasó las reglas para trabajar en el turno de noche en el depósito. La primera regla: no olvidar darle de comer a Samuel, el perro guardián. El perro no me dejó acariciarlo, pero dejó de gruñir y enseñar los dientes. Pasamos por una fila de 16 carros, en distintos estados de desmantelamiento para piezas. Algunos solo eran esqueletos de metal, otros parecían que podrían rodar fuera del depósito, hasta que mi tío abrió el cofre para enseñarme que les faltaba el motor. Todas las partes, desde las chapas hasta los parabrisas, hasta los pernos y tornillos específicos, se registraban y guardaban en el depósito que estaba en el centro del lugar. Cada mecánico en el oeste de Nebraska llamaba a mi tío cuando necesitaban alguna pieza. Entramos en la sección del depósito donde trituraban los autos. Había una máquina enorme, pintada de un amarillo brillante. Aquello parecía un tostador gigante, pero en lugar de meter una rebanada de pan, introducías un carro. Le pregunté si podía verlo en acción. Mi tío David se montó en una grúa, empaló un carro viejo y lo dejó caer en el área de carros. Las paredes de la prensa se cerraron desde todos lados hasta que el auto de 10 pies quedó reducido a un pedazo de acero. El ruido del metal crujiendo y rompiéndose me hizo fruncir el ceño. El sonido fue fuerte de verdad. Después de hacer trizas el carro, mi tío David me lanzó otra regla: nada de tocar, manejar o prender la prensa de autos. Si lo intentaba y se daba cuenta, me largaba de inmediato. Luego arrancó a darme un tour alrededor del lugar, al lado de la cerca. Me dijo la siguiente regla mientras paseábamos: no se me permitía dejar que nadie entrara después de que mi tío se fuera por el día. No llegaban carros chatarra por la noche, y el horario de oficina era de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, así que no había razón para que nadie apareciera. También dejó en claro que no debía dejar que ninguno de mis amigos o mi novia se quedara conmigo. Para evitar que alguien entrara después de horas, mi tío David me cerraría adentro cuando se largara por el día. Como te dije, era como mi propia jaula personal. Pregunté qué pasaba si me pasaba algo y necesitaba ayuda. Se rió y me dijo que si era tan bruto como para lastimarme en este trabajo y necesitaba una ambulancia, me merecía morir. Además, si realmente necesitaba ayuda, podía llamarlo a él. Luego se dio la vuelta y me dijo que estaba lidiando con problemas de rateros que brincaban la cerca por la noche y se llevaban piezas de cobre de sus carros. Cosas como radiadores, tubos de freno y el alternador tenían cobre. Resulta que el ladrido de Samuel era más intimidante que su mordida, y mi tío David necesitaba a alguien de guardia durante la noche, alguien dando vueltas con una linterna para que los ladrones lo pensaran 2 veces antes de entrar. Me aseguró que no quería que fuera un héroe. Aunque me consideraba medio flojo, todavía era familia, y su hermana sufriría las consecuencias si algo me pasaba. Mi tío David pensaba que mi simple presencia ahuyentaría a los rateros.
y si surgía algún problema, debía llamarlo y él aparecería en minutos. Sintiéndome más relajado, seguimos al lado de la cerca cuando noté algo raro. Cada ciertos metros alguien había pegado pequeñas cruces en la cerca con alambre. Conté 3 mientras caminábamos por la línea y mirando hacia adelante, vi más. Tuve que preguntarle a mi tío sobre eso. Me dijo que los trabajadores lo hacían, tejiendo las cruces en la cerca. Pregunté por qué. Mi tío se quedó callado. Su estado de ánimo cambió. De repente se puso nervioso, evasivo, casi asustado. Le pregunté de nuevo y señaló 4 carros en el extremo lejano del desguace. Estaban separados de los demás. Había 2 minivans y 2 sedanes pequeños. Todos habían estado en accidentes, algunos peores que otros. Nuestra caminata nos llevó justo en medio de ellos. Parecía nervioso de estar allí. Me dijo que estos eran lo que sus trabajadores llamaban los enhuesado, carros que estuvieron en accidentes fatales. Parecía que una vez que la policía terminaba con una investigación de accidente y la compañía de seguros había resuelto todas las reclamaciones, los carros terminaban aquí, donde los despojarían de piezas. El problema era que a los empleados no les gustaba trabajar en estos vehículos. Sentían que era como quitarle las joyas a un cadáver en un ataúd. Sus trabajadores pensaban que solo venía mala suerte de trabajar en estos carros. También hubo algunos incidentes. Contó que algunos de sus trabajadores habían sufrido sus propios accidentes después de trabajar en los carros. Nuevamente mi tío estaba siendo vago y yo quería respuestas claras. Explicó que uno de sus trabajadores fue aplastado por un enhuesado viejo hace unos meses y otro perdió la mano después de cortársela accidentalmente al sacar piezas de otro. Por eso los empleados empezaron a colocar crucifijos en las cercas. Era para mantener la mala aura dentro del desguace. No querían que nada los siguiera a casa. Mi tío pensaba que sus trabajadores eran demasiado supersticiosos, pero lo permitía. Miré de reojo a los 4 enhuesados. De repente sentí que estaba parado en un cementerio real y cada uno de estos carros era una tumba de metal gigante. Le pregunté a mi tío sobre ellos, cuántas personas perdieron la vida ahí y cómo, pero dijo que no lo sabía y no quería saberlo. Nada cambiaría si conocía los detalles de los accidentes que trajeron los carros aquí. Su trabajo era deshacerse de ellos y eso es lo que hacía. Sus pies arrastrándose y su voz áspera traicionaban su inquietud. Yo también lo sentía. Algo en ese lugar no estaba bien. Noté que 3 de los 4 enhuesados no estaban completamente destrozados. No parecía que hubieran estado en ningún accidente grave. Tenían paneles abollados y uno tenía el techo gravemente aplastado, pero nada fatal. Aunque el Mazda azul tenía su parabrisas desplazado con un agujero en el medio. Mi mente se imaginó el cuerpo de alguien arrojado hacia adelante, su cabeza estrellándose contra el vidrio. Me preguntaba si habría pedazos de cabello, todavía pegados en los fragmentos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras pensaba en eso. El único carro que parecía haber sido destrozado hasta la perdición era una minivan negra. Era principalmente un montón arrugado de acero, aunque la puerta del lado del conductor todavía estaba unida y parecía que se podía abrir. El resto del carro no era más que pliegues de metal. Por un momento pensé que el carro tenía sangre filtrándose, pero me di cuenta de que era solo óxido que se filtraba desde su parte inferior. Mi tío explicó la última regla. Esta área, al igual que la trituradora de carros, estaba fuera de límites. Dijo algo sobre problemas de seguro con estos carros, y no había necesidad de que me preocupara por esta sección del desguace cuando hacía mis rondas nocturnas. Eso estaba bien para mí, el área me daba escalofríos. Mi tío David caminó de regreso hacia su oficina. Ya había terminado de enseñarme el lugar. Lo seguí, colgando unos pasos atrás. Escuché un ruido, un sonido sordo. Me volteé para mirar a los enhuesados y por un instante pensé que vi a una joven en el Mazda azul. Su cabello rubio estaba enmarañado, su rostro blanco, ojos negros. Golpeaba el vidrio, como si intentara llamar mi atención. Justo en ese momento, Samuel ladró y luego soltó un aullido. Me volteé para ver al perro aullando y ladrando como si me estuviera advirtiendo. Cuando volví a mirar el Mazda, la cara en el carro había desaparecido.
Me acerqué a mi tío, un poco inquieto, pero convencido de que todo el tema de la muerte me estaba afectando. Samuel dejó de ladrar, lo que también calmó las cosas. Vi a mi tío salir por la puerta, estacionar su carro y regresar a la cerca. Sacó las llaves y oficialmente me encerró por la noche. Hizo una señal con la mano y dejó una estela de polvo tras su carro mientras se iba. Cuando Samuel se acercó a mí, me di cuenta de que no estaba completamente solo. Entré en la oficina con aire acondicionado y agarré un poco de comida para perros del saco y la vertí en el tazón de Samuel cerca del escritorio de mi tío. Se lo comió como si no lo hubieran alimentado en una semana. Aunque me sentí mal por hacerlo, tuve que sacar a Samuel de la oficina para que hiciera su papel de perro guardián después de cenar. Costó un poco persuadirlo. Tuve que usar otro tazón de comida para sacarlo por la puerta. Anoté la hora. Eran las 7:30. Tenía otra hora antes del atardecer cuando tendría que hacer mis primeras rondas por el desguace. Tenía los pies arriba y estaba jugando algún juego en mi teléfono cuando Samuel empezó a ladrar. Era gutural, ronco y lleno de enojo. Abrí la puerta y fui golpeado por el calor. Todavía hacía un calor abrasador, incluso cuando el sol estaba a punto de ocultarse. Seguí el sonido de los ladridos de Samuel y entre sus quejidos escuché voces. No podía entender lo que decían, pero al menos eran 2 personas gritando. Corrí por el borde derecho de la cerca y encontré al perro mirando hacia la barrera y ladrando sin parar. Le hice saber que todo estaba bien y después de 1 minuto se cansó y se detuvo. No había nadie a la vista, pero había una manta al otro lado de la cerca y en el polvo se veían huellas. Parecía que alguien planeaba trepar la cerca y lanzar la manta sobre el alambre de púas para entrar al desguace. De repente me sentí muy protector del lugar de mi tío. Grité hacia el paisaje vacío al otro lado de la cerca que llamaría a la policía. Permanecí allí durante unos buenos 5 minutos, simplemente mirando, haciéndoles saber que había alguien cuidando el lugar. Samuel se rindió antes que yo, dirigiéndose hacia la oficina y arrastrándose de vuelta. Decidí que al menos durante la próxima hora más o menos, debería pasarla en el pequeño porche exterior de la oficina. Había una mecedora de metal para sentarme, mientras me balanceaba de atrás hacia adelante mientras anochecía, con el viejo perro a mis pies. No saqué mi teléfono, solo me quedé allí sentado y observé cómo el día daba paso a la noche. Entonces escuché las voces de nuevo. Me sorprendió que Samuel no soltara un ladrido. En cambio, emitió un sonido raro, como si se estuviera quejando. Cuando lo miré hacia abajo, parecía encogerse en una bola apretada, con la cola metida debajo de sus patas traseras. Supuse que los ladrones habían regresado para recuperar su manta y podrían intentar otro intento de robo. Agarré la linterna que me dio mi tío y marché de vuelta hacia la cerca. Enfoqué mi luz en la cerca y grité que la policía estaba en camino. Pero las voces no se detuvieron. Mi linterna encontró la manta exactamente donde estaba cuando Samuel y yo la vimos por la tarde. Entonces me di cuenta de que las voces no venían de fuera del desguace, sino desde adentro. Quizás ya habían saltado la cerca. Di la vuelta, intentando encontrar las voces. Mi luz se posó en los engüesados. El sonido venía de uno de esos autos. Era el Chevy Cavalier verde, el que tenía el techo aplastado. La pequeña luz estaba encendida dentro del interior del automóvil y las voces provenían de allí. Por mucho que no quisiera, lentamente me acerqué al automóvil. Luego me di cuenta de que las voces estaban hablando de deportes, parloteando sobre cómo le iría al equipo de fútbol de Nebraska ese otoño. Era el programa deportivo local. La radio del auto se había encendido de alguna manera. Luché contra mi miedo. Probablemente solo era un cortocircuito, pero también me pregunté si podrían ser los ladrones que estarían intentando sacar la radio. Estaba a punto de marcar el número de mi tío, pero pensé que al menos debería asegurarme. Así que di unos pasos más hacia el automóvil hasta obtener una buena vista en su interior. No había nadie allí. Sin darme cuenta, había caminado hasta el Chevy verde. Las voces de la radio seguían hablando e inspeccioné el interior del automóvil y me aseguré de que no hubiera nadie allí. Me incliné para mirar a través de la ventana trasera y confirmé que no había ningún cuerpo escondido en el asiento trasero ni debajo del tablero.
Solo estaba yo y el Chevy verde. Alcancé la puerta del lado del conductor y le di un tirón. Efectivamente, el tablero estaba iluminado y la radio estaba encendida. Me senté en el asiento del conductor, teniendo que encogerme debido al techo aplastado, y luego alcancé el dial de la radio para apagarla. Fue entonces cuando la puerta del automóvil se cerró de golpe por sí sola. La linterna cayó de mi mano y aterrizó fuera del auto. Intenté empujar la puerta para abrirla, pero no se movía. No pude evitar pensar en el rostro de la mujer rubia que pensé ver en el otro enguesado. Empecé a entrar en pánico. Golpeé la puerta con todo mi peso, pero no se movió. Luego alcancé al lado del pasajero y probé esa puerta. Nada de nuevo. Mis manos se extendieron hacia el volante, lo agarré frustrado, sacudiéndolo y gritando. Mientras mis palmas sostenían el volante, todo se volvió negro. Estaba en la oscuridad, un vacío negro como tinta. Y luego, tan rápido como eso sucedió, había una luz. No estaba sentado en el auto chatarra, pero lo estaba conduciendo por un camino. La radio estaba encendida, los tipos del deporte estaban parloteando de nuevo, pero los jugadores de los que hablaban eran de hace 2 años. Las farolas pasaban rápidamente. Miré hacia abajo al velocímetro y vi que iba a 170 kilómetros por hora. De repente, mi mano derecha bajó y presionó un botón en la radio, cambiando la emisora de los chicos de la radio a música, y sentí que mi pie presionaba el acelerador. Un letrero borroso de la autopista pasó. Era para la salida en la ruta 88. Sabía dónde estaba, dirigiéndome hacia el este, hacia Lincoln. Sentí la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Mis manos apretaron con más fuerza el volante de cuero. Dejé que mi mirada se desviara de la carretera hacia el espejo retrovisor para echar un vistazo a mí mismo. Pero no era yo, era un hombre de 40 y tantos años, el conductor del Chevy, el conductor que murió. Justo en ese momento, un ciervo saltó a la carretera. Giré el volante completamente a la izquierda para evitar golpearlo, pero el impulso del auto lo hizo seguir adelante. Comencé a dar vueltas, y luego seguí dando vueltas. Conté 8 volteretas y en el último giro mi cráneo golpeó el techo del auto y sentí que mi cuello se quebraba. También lo escuché, un fuerte chasquido. Hizo que mi cabeza cayera hacia adelante, balanceándose hacia abajo. Era como una cabeza en un muñeco de trapo, los huesos y músculos del cuello inútiles. Mis párpados parpadearon y luego solté el volante. Estaba de vuelta en el desguace, sentado en el Chevy. Samuel estaba parado frente al auto. Mis manos fueron a mi cuello. Todo estaba bien, nada roto. Mi corazón latía con fuerza y cada nervio de mi cuerpo parecía electrificado. Por un segundo pensé en volver a agarrar el volante, pero me pregunté si mi cuerpo podría soportar otra ronda de lo que acababa de suceder. También tenía miedo, pensando que si volvía, tal vez había una posibilidad de que no regresara al desguace. En cambio, alcancé la manija de la puerta del auto, la empujé y se abrió. Apenas podía ponerme de pie. Cuando miré afuera, noté que el cielo se estaba iluminando. Saqué mi teléfono del bolsillo y vi que era casi el amanecer. Lo que pensé que solo tomó unos momentos había sido horas. Mi tío estaría llegando pronto. Me tambaleé de vuelta a la oficina, con Samuel a mi lado. Al dejarme caer en la silla mecedora, intenté dar sentido a lo que había sucedido, pero realmente no pude. Pensé que tal vez me golpeé la cabeza en el marco de la puerta cuando fui a apagar la radio, y aluciné todo, pero era demasiado real. Sé que sucedió. El auto de mi tío se detuvo en la puerta. Todavía estaba un poco aturdido cuando le di el resumen de la noche. Le informé a mi tío sobre el intento de robo, y caminé con él hasta donde la manta aún estaba afuera de la cerca. Se las arregló para darme un fuerte golpeteo en la espalda, y me hizo saber que ya era una contratación valiosa. En mi camino a casa esa madrugada, todo en lo que podía pensar mientras caminaba por la carretera era lo que sucedió en el auto. El Chevy a toda velocidad se reprodujo una y otra vez. La combinación de miedo y emoción seguía corriendo por mi sistema. Estaba contando los minutos para poder volver y probar los otros enhuesados y ver qué pasaría. Logré dormir unas pocas horas antes de que mi hermano me dejara en el centro de detención juvenil para que cumpliera mi servicio comunitario.
Estuve distraído todo el día. Prácticamente corrí casi 2 kilómetros desde mi casa hasta el lugar de mi tío esa tarde. Justo en ese momento, un auto venía a toda velocidad por la carretera, más rápido de lo habitual. Me detuve y lo miré acercarse. Estaba a unas cuadras de distancia y era difícil ver exactamente qué tipo de auto era, pero la música que sonaba desde la radio del auto me hizo detenerme y mirar incrédulo. Era el auto verde, el Chevy de 2 puertas, el enguesado de la noche anterior. Se desviaba de su carril, se dirigía hacia mí. Ahora podía ver al conductor. Era el mismo hombre, su cabeza boca abajo y balanceándose desde su cuello roto a través de su pecho como un péndulo. Sus ojos estaban fijos en mí y sonreía. Salí del momento y corrí hacia la puerta principal del desguace. Mis pies resbalaron sobre la grava suelta. La música se volvía más fuerte. No quería voltear. Las ruedas del auto golpearon el camino de grava. Estaba justo detrás de mí. Alcancé y agarré la cerca, y el auto desapareció. Me di la vuelta para ver un camino vacío. Ni siquiera había una nube de polvo. En ese momento, mi tío salió de su oficina y gritó un saludo. Le di un saludo a medias, mientras aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi espalda estaba mojada de sudor y luchaba por recuperar el aliento mientras mi tío caminaba para dejarme entrar. Por supuesto, no le podía contar lo que acababa de suceder. Ninguna persona cuerda lo entendería. Mi tío se fue más temprano que la noche anterior, ya que no tenía que repasar las reglas, las que ya había roto. Incluso después de lo que sucedió anteriormente en la carretera, todavía quería experimentar estar en otro enguesado. La curiosidad era abrumadora. Arrastré la silla mecedora de metal desde el porche de la oficina y me senté justo en medio de los autos espeluznantes. Samuel no me siguió. Todavía parecía incómodo con esa sección del desguace y se quedó en la oficina. Me sentía loco y eso me ponía ansioso. Nunca había estado adicto a ninguna droga en mi vida, pero esto era lo que debía sentir un adicto esperando su próxima dosis. Estaba tratando de decidir qué auto probar a continuación. Mis ojos seguían fijándose en la minivan negra, la que casi estaba destrozada. Por alguna razón sentí que tenía que esperar hasta que el sol se pusiera, como si fuera parte del ritual. Miré por encima de mi hombro y el sol ya estaba a punto de ocultarse. Aún no estaba oscuro, así que esperé. La puerta de la minivan negra se abrió chirriando por sí sola. Había leído mi mente. De alguna manera, estos autos ahora estaban conectados a mis pensamientos. Me deslicé en el asiento del conductor. Tuve que apretarme, apenas capaz de sentarme, ya que el lado del pasajero y el techo estaban aplastados. Me senté y luego la puerta se cerró por sí sola. Hubo un momento de duda, una sensación de que esto estaba mal. Pero el deseo abrumador de saber sobre los otros enhuesados lo superó todo. Mis manos encontraron el volante. Hubo un destello de negro, y luego estaba conduciendo en la minivan. Era una tarde lluviosa y húmeda. Miré el reloj de la radio y parpadeó las 3 de la tarde. No podía ubicar la autopista en la que estaba. Era grande, de 3 carriles en ambas direcciones. Probablemente una de las autopistas interestatales. Mis ojos descendieron al velocímetro. Registraba una razonable velocidad de 105 kilómetros por hora. La lluvia golpeaba el parabrisas con más fuerza. Subí un poco más los limpiaparabrisas, pero no hicieron mucho para despejar el cristal. Hubo un estruendo de trueno, y luego la autopista se iluminó cuando un rayo golpeó el suelo cercano. Quería ver quién era, así que eché un vistazo al espejo retrovisor y vi a una mujer con cabello rojo bajo una gorra de béisbol. Probablemente tenía unos 30 y tantos años. Sonreí para ver si la mujer también sonreía, pero luego vi algo que hizo desaparecer esa sonrisa. En el espejo retrovisor no solo vi a la mujer, sino también a un gran camión de 18 ruedas que parpadeaba con sus luces para que me apartara del carril. No quería experimentar esto. Intenté soltar el volante, pero no pude. Era como si mis manos estuvieran soldadas al volante. El auto no iba a dejarme salir. Intenté cerrar los ojos, pero tampoco pude hacer eso. De repente, ya no estaba esperando una experiencia de viaje eufórico. Mis músculos del brazo dolían mientras luchaba por liberar mis manos.
Vi al camión acercándose rápidamente por detrás en el espejo retrovisor, pero ella o yo no encendí el intermitente ni me cambié de carril. El camión aceleró. Casi estaba encima de ella o de mí, éramos uno y lo mismo. Grité esperando poder de alguna manera impactar al conductor para que se moviera, para hacer algo, para intentar cambiar lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que no podía. Mi vista pasó del espejo retrovisor al parabrisas. A través de la neblina de agua, pude ver las luces de freno. Alguien se detuvo adelante. Pisé los frenos, reduciendo la velocidad. Pero el camión detrás de mí no lo hizo. Chocó contra mí con la fuerza de 1000 mazos, empotrándome contra el camión detenido justo adelante. Vidrios y trozos de metal cayeron sobre mí. Las bolsas de aire se abrieron, y luego todo volvió a oscurecerse. Mis manos se soltaron del volante. Caí fuera de la minivan, mi rostro golpeando la tierra. Me arrastré a gatas desde el auto. Cuando estaba a unos 20 pies de distancia, me volteé y vi cómo se cerraba la puerta. Mis piernas se sentían como gelatina mientras me tambaleaba y me dirigía de vuelta al interior de la oficina. Me desplomé en la silla junto al escritorio y mis dedos apagaron el interruptor del aire acondicionado. Ya estaba temblando. Las próximas 5 horas las pasé mirándome en un espejo sobre un archivador gris. El horrible choque de la minivan se repetía en mi cerebro. El auto de mi tío llegó a la oficina y me sacó de mi trance. Mi tío preguntó si todo estaba bien mientras yo pasaba por delante de él hacia la puerta principal. Grité que no pasó nada y que lo vería más tarde. De camino a casa estaba nervioso. Mis ojos escudriñaban la carretera en busca del Chevy verde o la minivan negra. Cada coche que se acercaba me hacía correr hacia el arcén y esconderme, esperando a que el vehículo pasara antes de volver a caminar. Lo que debería haber sido un paseo de 25 minutos, tardó casi 1 hora. Cuando finalmente llegué a casa, mi madre quería saber qué pasaba. No podía ocultar el pálido estado de shock en mi rostro. Le dije que no era nada, simplemente la falta de sueño, y dejé que mi cama me absorbiera cuando llegué a mi habitación. La alarma me despertó. De alguna manera, logré agarrar unas pocas horas de sueño antes de dirigirme a mi trabajo de enseñanza. Mi hermano me mandó un mensaje de texto diciendo que estaba afuera y listo para llevarme al centro. Comí un plátano y estaba a punto de salir por la puerta principal cuando eché un vistazo a nuestra entrada. Había una minivan negra estacionada en ella, la que no tenía daños y que conducía la noche anterior. Me detuve y fui a la ventana delantera y miré a través de las persianas. El coche de mi hermano estaba en la calle, esperándome, y la minivan estaba en la entrada. Di un paso atrás, parpadeé unas cuantas veces, tratando de despejar cualquier locura que pudiera haberse colado en mi mente. Antes de mirar por la ventana de nuevo, le mandé un mensaje a mi hermano y le pregunté si había una camioneta en nuestra entrada. Él me contestó que dejara de bromear si no quería llegar tarde. Di un paso hacia la ventana y miré de nuevo. La mujer pelirroja tenía su rostro presionado contra la ventana. Sus ojos eran esferas negras mientras me miraba. Recibí otro mensaje, decía, «Te llevaremos allí». El teléfono se me cayó de las manos. Hubo un sonido de otro mensaje. Recogí el teléfono, aterrado por lo que podría leer, pero era solo mi hermano dándome una advertencia final. Le mandé un mensaje diciéndole que no me sentía bien y que iba a faltar a mi servicio comunitario ese día. Oí cómo se alejaba. Cuando miré por la ventana delantera, la camioneta también se había ido. Volví a la cama, pero no pude dormir. Tuve de nuevo el impulso. El extraño impulso de que necesitaba sentarme en uno de los enguesados. No puedo explicarlo, pero era inútil luchar contra el impulso. Algo me estaba obligando a volver al depósito de chatarra. Lo único que sabía era que no podía resistir el deseo de meterme en otro enguesado. No recuerdo bien cuando salí de mi casa y caminar por la carretera hacia el lugar de mi tío. Cuando él me dejó entrar en la puerta, estaba un poco irritable. Mi tío quería saber por qué la silla mecedora estaba en medio de los enguesados. Le dije que no fui yo, lo que solo lo enfadó más. No podía haber sido otra persona, y me dijo que recordara las reglas. Solo me encogí de hombros y le dije que estaría atento a los ladrones esa noche.
Mi tío emitió una advertencia para que hiciera exactamente por lo que me estaba pagando y nada más. Luego se fue. Dejé a Samuel en el porche de la oficina. Estaba acurrucado cerca de la silla mecedora. Sentado en el suelo en medio de los enhuesados, centré mi atención en el Mazda azul, el coche que llamó mi atención primero, el que tenía el rostro fantasmal de una mujer que me miró el primer día. La puerta se abrió, escuché a Samuel quejarse. Bajé la cabeza y me agaché dentro del coche azul, el que tenía un agujero en el parabrisas. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Miré alrededor del interior. No había daños reales. La bolsa de aire se había activado y todo el vidrio en los medidores del tablero estaba hecho añicos, pero por lo demás, el coche no parecía estar en un accidente fatal. Mis manos descansaron en el volante y luego mis dedos se enrollaron alrededor de él. Una cortina negra rodó por todos lados y luego estaba conduciendo en la oscuridad. Era de noche. Podría haber estado en cualquier lugar. No había señales, edificios ni marcadores de carreteras. Era una carretera de 2 carriles que atravesaba un lugar en particular. No había farolas. La única luz provenía de mis faros delanteros. Miré al espejo retrovisor para ver mi rostro. Era el mismo que vi en la ventana trasera cuando me alejaba de los enhuesados. Pero esta vez no era un cadáver, en cambio era una veinteañera con cabello rubio y ojos azul pálido. Un pequeño unicornio de peluche colgaba del espejo. La radio estaba encendida, no llovía, no iba a exceso de velocidad. Por un momento todo parecía estar bien. Luego los faros del Mazda captaron algo más adelante, en el lado derecho de la carretera. Había un coche blanco pequeño con el capó levantado. Sentí que tocaba el freno, reduciendo la velocidad detrás del vehículo averiado. Luego algo extraño sucedió, un nuevo giro en la experiencia de los enhuesados. Ambos salimos del coche. Ahora de pie, miramos alrededor, asomamos la cabeza en el coche. No había nadie allí. Luego escuché a la conductora rubia gritar si alguien necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Luego sacamos nuestro teléfono y tomamos una foto del coche y su matrícula. Estaba de nuevo detrás del volante y nos alejamos del coche blanco. Estaba a punto de abrocharme el cinturón de seguridad cuando eché un último vistazo al auto blanco pequeño averiado en el espejo retrovisor. Pero en lugar del coche, vimos a alguien sentado en el asiento trasero. Un hombre con una máscara roja y gafas de sol reflectantes. Hubo un grito, su grito, y luego sentí un cinturón de cuero alrededor de mi cuello, apretándose fuerte. No podía respirar. El cuero rígido se hundía en mi piel. Tuve que soltar el volante para tratar de deslizar mis dedos debajo del cinturón y ganar algo de espacio para aspirar un poco. El coche deambulaba por la carretera, yendo de izquierda a derecha. Mis piernas se estiraron, golpeando el salpicadero. Mis talones agrietaron el cristal de los medidores. Mis ojos encontraron de nuevo el espejo retrovisor. Pude ver al hombre con máscara y gafas de sol inclinándose sobre el asiento delantero. Vi un marcador de millas de metal en el lado izquierdo de la carretera. Con todas mis fuerzas, estiré el pie para golpear el acelerador y agarré el volante. Le di todo y aceleré hacia el letrero. El hombre con máscara de esquí soltó el cinturón y se agachó detrás de los asientos justo cuando chocamos contra el poste de acero. La bolsa de aire explotó. Luego su voz se abrió paso a través del sonido de los últimos jadeos de la chica. Todo se volvió negro por un momento y luego estaba de vuelta en el depósito de chatarra. Jadeé por aire mientras caía del coche. Sentí algo húmedo en mi frente. Mi mano subió y cuando la retiré estaba cubierta de sangre, mi sangre. También sentí que mi cuello había sido apretado con una soga. Eso fue todo. No estaba solo experimentando las muertes de otras personas. Casi morí esta vez. Estaba a punto de amanecer y mi tío estaría allí pronto, pero no me importaba. Estaba oficialmente renunciando y quería salir del depósito de chatarra ahora. No podía pasar ni un minuto más en ese lugar. Marché hacia la oficina, abrí de golpe la puerta y empecé a saquear la habitación, buscando otra llave para salir. Rebusqué en el archivador, luego abrí todos los cajones en el escritorio de mi tío. Mi mano encontró el pomo del último cajón en la parte inferior, y lo abrí. En el cajón había una máscara de esquí roja,
un cinturón de cuero y gafas de sol reflectantes. La habitación empezó a dar vueltas. Di un paso atrás, me desmayaría si no me sentaba. La puerta de la oficina se abrió. La mirada de mi tío se encontró con la mía, luego sus ojos fueron al escritorio y al cajón abierto. Retrocedí un poco, algo impresionado, con miedo y tratando de disimular. Miré una cara de asombro y nerviosismo en mi tío, y me preguntó que si qué era lo que estaba haciendo. A lo que rápidamente le dije que nada, solo buscaba algo con que escribir, alguna pluma o lápiz, y que se me hizo interesante esa máscara roja. Fue lo primero que se me vino a la mente, pues en ese momento sentía un fuerte terror al descubrir que quien había matado a la mujer fue mi propio tío. Él solo se me quedó viendo con una cara muy nerviosa y me dijo que estaba bien, que se la habían regalado hace tiempo y que solo la tenía ahí guardada. Quise retirarme de ahí lo más pronto posible, pero mi tío me detuvo. La verdad que en ese momento sentí un horrible terror. Pensaba que se había dado cuenta que sabía su oscuro secreto. Me preguntó si había ocurrido alguna novedad durante la noche, a lo que un poco cortante y nervioso le dije que no había pasado nada. Me retiré de la oficina y me dirigí con paso veloz a la salida. Aunque tenía muchas ganas de correr, tenía que seguir disimulando, pues no quería verme sospechoso. Todo el camino a casa me fui pensando en todo lo que había pasado. Me sentía muy abrumado. Ya no sabía si lo que había pasado era real o producto de mi imaginación. Llegué a casa, me dolía la cabeza de tanto pensar, me sentía muy cansado y con sueño, y sin darme cuenta caí dormido. La alarma me despertó, cosa que me sobresaltó bastante. Ya no estaba cómodo, ya no quería asistir esa noche a trabajar con mi tío. No fui nuevamente al servicio comunitario, nuevamente con la excusa de estar enfermo. Me puse a investigar un poco sobre poder darle paz a los espíritus que se encontraban en los enhuesados. La única manera de hacerlo era con una misa y bendecir los autos. Pero yo no sabía hacer nada de eso, por lo que decidí llevar un padre a bendecirlos. Yo sabía que no podía meter un padre al lugar sin que mi tío se enterara, por lo que tenía que confesarle que en las noches había notado cosas raras, cosas fuera de nuestra comprensión. Le llamé ese mismo momento. No le dije exactamente lo que viví, le mentí. Solo le dije que miraba sombras y escuchaba ruidos raros que no eran de nadie. Él solo se burló de mí, me dijo que era un miedoso como sus trabajadores, pero me dejó que llevara a un padre a bendecir los autos, si es que eso me hacía sentir bien y no me distrajera del trabajo. Después de unas horas pude convencer a un padre esa misma tarde para que justo en mi entrada al trabajo bendijera los autos antes de que mi tío cerrara todo y me dejara dentro del lugar. Yo ya me encontraba ahí, ya faltaba poco para que mi tío cerrara todo. El padre se demoró unos pocos minutos en llegar. Yo solo miraba la cara de mi tío algo frustrado y molesto. No puedo negar que aún sentía miedo de estar cerca de él, pero sabía que no me haría nada, pues él no tenía idea de que era un asesino. Cuando el padre llegó, le indiqué en dónde se encontraban los autos. El padre dijo unas cuantas oraciones a cada auto y les arrojó agua bendita, todo mientras mi tío observaba detenidamente. Me puse a pensar que él sí creía que pasaba algo con los autos, pues yo y sus trabajadores experimentamos cosas raras con ellos, pero solo fingía escepticismo. El padre terminó y se retiró. Mi tío me dejó encerrado en el lugar nuevamente, diciéndome suerte, mientras se subía a su auto. Solo había silencio. Me quedé allí por un momento y me di cuenta de que cada uno de los autos en los que estuve me estaba llevando a esto, a descubrir que mi tío era un asesino. Pero no podía acusarlo, no tenía nada de pruebas, y mencionar cualquier tipo de cosa relacionado a eso tal vez podía meterme en problemas con él. Y ahora sí tendría motivos para hacerme daño o, peor aún, matarme. No podía hacer mucho al respecto. Creo yo que lo único que pude hacer fue haberles llevado al padre, para tratar de darle paz a esos espíritus. Esa noche no esperaba ningún tipo de actividad, pero no fue así. Poco después de que mi tío se fuera, entré a la oficina. Tenía muchas ganas de ver si la máscara se encontraba ahí,
pero no quería hacerlo, por si había ocultado alguna cámara, esperando captarme de nuevo mirando la máscara. Ya no quise arriesgarme, me daba demasiada inseguridad, ya que el sol se ocultó y cayó la oscuridad absoluta, mientras me encontraba en la oficina con Samuel, que esta vez sí lo dejé entrar, ya que quería sentirme acompañado. Aún estaba aterrado por lo que vivía. Samuel se encontraba acostado, y miré cómo levantaba su cabeza rápidamente y paraba sus orejas, meneaba muy poco su cola mientras la escondía. Después de ver a Samuel, escuché un fuerte ruido como de estática. Salí inmediatamente con la linterna, y el ruido provenía del Mazda azul. La radio estaba encendida nuevamente, pero solo era una estática que hacía ruidos extraños. No quise acercarme, la verdad que ya no tenía el valor para hacerlo. Pensé que ya no ocurriría nada. Pero ahí entendí que la mujer que había matado a mi tío no iba a descansar en paz y seguiría aferrada a este mundo hasta que se hiciera justicia. No fui al auto, solo regresé a la oficina con Samuel y ahí me quedé, pasé toda la noche ahí. Luego de unas horas, ya que mi tío llegó, le dije que no trabajaría para él, le dije que se me hacía bastante cansado trabajar en la noche. Él me recriminó diciendo que le hubiera dicho con tiempo, que si podía quedarme unas noches más, en lo que le encontraba algún velador. A lo cual me negué, ya no quería pasar una noche más ahí, sabiendo que un alma en pena seguiría ahí todas las noches, y que mi tío era el causante de que ese espíritu no se fuera de este mundo. Ya no podía ver a mi tío de la misma manera. Seguí con mi servicio comunitario. Tuve que presentar una receta médica para poder evitar un arresto. Aunque ya no quería cruzar palabras con mi tío, la última vez que hablé con él fue para pedirle si me podría regalar o vender a Samuel, con la excusa de que me había encariñado bastante con él, pues sabía que no la estaba pasando bien ahí, en las noches moría de miedo, y sé que sufría maltrato por parte de mi tío. Se negó a dármelo, pues me dijo que sería de buena compañía para el nuevo guardia que se encontraba trabajando ahí. Pero después de insistir tanto, me lo terminó vendiendo. Ahora siento que está muy tranquilo, sin tener miedo cada noche, ni sufrir hambre. Ya no he vuelto a hablar con mi tío, no asisto mucho a las reuniones familiares de parte de la familia de mi madre, más por el hecho de no verle la cara a ese asesino. Me siento algo impotente el no poder haber hecho algo para ayudar a esa alma en pena y al no poder hacer algo al respecto con mi tío. Eso ya es algo que está fuera de mi alcance. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.